Listo, buenas noches. Vamos a empezar con la segunda sesión. En el grupo de WhatsApp he borrado todos los archivos que les han mandado. Les voy a volver a enviar porque la modalidad de ustedes a veces es diferente. Tienen 5 foros, 2 tareas y una tarea final. Entonces, para no confundirlos, he borrado todo, por favor. Olvídense de todo lo que he mandado y esta noche voy a volver a mandar todo. La plataforma parece que está habilitada, pero sin embargo siguen existiendo reclamos, ¿no? De los otros programas. Más bien ustedes no tienen el examen, entonces no hay prisa. Bueno, para esta noche les voy a compartir, hemos visto todo lo que es el desarrollo histórico, hemos visto los enfoques, ¿no? Y todo esto para ubicarnos en un contexto, ¿no? De dónde viene, desde dónde se inicia todo lo que estamos nosotros avanzando y en qué momento aparece la neurodidáctica, ¿no? Hemos visto entonces todo el recorrido histórico de la neurología, en realidad. Desde siempre se ha tratado de buscar, ¿no? En los órganos donde nacían los pensamientos, ¿no? A un comienzo se pensaba que nacían del hígado, después se pensaba que nacían del corazón, y así va avanzando, ¿no? Y vemos grandes hitos, hemos visto hitos, hemos visto los enfoques, ¿no? Y hemos avanzado desde el enfoque frenologista, el enfoque localizacionista, el enfoque de la plasticidad cerebral, que básicamente es el sustento, ¿no? De lo que nosotros hacemos. Si hacemos educación es que pensamos que el cerebro es plástico y esta es la realidad. El cerebro es un órgano completamente plástico, modificable. Para que sea más agradable, digamos, la clase, yo he puesto, estoy haciendo una comparación del cerebro con una computadora. ¿Para qué? Para conocer en esta sesión las competencias que el cerebro humano tiene, ¿no? Entonces vamos a ir comparando con una computadora para simplemente hacer más atractiva, digamos, la clase, ¿no? Nuestro cerebro, como habíamos estado viendo, tiene mecanismos de autorregulación, ¿verdad? Tenemos todo un sistema de frenado del cerebro. Estos son últimos textos que los he añadido. Eh, pero bueno, ahí tenemos cómo ha evolucionado el cerebro, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar desde aquí. Se dice que las grandes presiones evolutivas que ha tenido el ser humano han sido básicamente sociales, ¿no? ¿Y por qué estudiamos las presiones evolutivas? Porque han sido momentos en el tiempo, hace millones de años, que ha cambiado el cuerpo del ser humano, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, de acuerdo a la teoría evolucionista, miren cómo ha ido evolucionando. Y cuando el hombre, finalmente el Homo erectus, este último que está ya con el fuego, se ha parado, ha sido la última presión evolutiva que ha hecho que crezca esta parte, ¿no? Y que nos diferenciemos completamente de estos nuestros antepasados, ¿no? Entonces, hace 6 millones de años ha existido nuestro último antepasado común, que es el chimpancé, dice, ¿no? Y hasta hace 2 millones de años, el cuerpo y el cerebro han ido creciendo poco a poco sin grandes movimientos. Pero cuando ha explosionado el género Homo, el cuerpo y el cerebro han crecido muchísimo de golpe, ¿no? ¿Y esto con qué coincide? Con que el hombre ya se para y empieza a vivir en las llanuras, ¿no? Y ahí aparecen desafíos para alimentarse, ¿verdad? Para vivir, para sobrevivir. Entonces el hombre empieza a construir instrumentos porque ya tenía las manos libres, descubre el fuego, utiliza el agua y sobre todo la presión evolutiva mayor es cuando el hombre bipedesta mira a los ojos de otro hombre para vivir en grupo, empezar a formar pequeños grupos, ¿no? Mira a los otros seres humanos y descubre que en la mirada de los otros seres se puede hacer anticipaciones, ¿no? A través de la mirada de estos seres se puede hacer anticipaciones y se pueden hacer predicciones. Ya aparece el lenguaje. Y entonces, en esta etapa es cuando tenemos la última presión evolutiva, ¿no? Entonces, al final de esta etapa ya aparece el control del fuego, del agua y los primeros utensilios, ¿no? Esta es la evolución y miren, el cerebro ha ido creciendo hasta tener 1400 gramos, ¿no? Un volumen de 1,5 litros. ¿Qué pasa con esta evolución o qué ocasiona esta evolución? Les decía las grandes presiones sociales.
El crecimiento del cerebro siempre ha respondido a las presiones evolutivas, ¿no? Cuando ya finaliza esta etapa, aparece el arte, por ejemplo, que es símbolo, ¿no? Son símbolos. Entonces, aquí ya podemos entender que nacen los procesos mentales de abstracción, ¿no? Cuando uno crea símbolos, es que ya uno abstrae la mente, ¿no? Y esto implica un gran cambio en la estructura mental de estos seres humanos. Entonces, a partir de esto, no es que se achique el cerebro, sino que se quede en un tamaño y el cuerpo también, ¿no? El cuerpo queda en un solo tamaño y el cerebro también. Hasta el momento no se conoce otra presión evolutiva, ¿sí? Aquí hay una pregunta. Ustedes conocen al hacker más famoso del mundo, ¿no? Ahora ya debe haber otros, pero este Kevin Mitnick era uno de los hackers más famosos y recordados por diferentes generaciones, ¿no? Lo llamaban el Cóndor y ha sido calificado como criminal informático, ¿no? Ha sido el más buscado por la historia, en la historia, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes piensan que podríamos hackear nuestro cerebro. ¿Creen ustedes que se puede hackear el cerebro humano? O el famoso lavado cerebral. ¿Se podrá hackear? Ay, Doctora, no sé si se podrá hackear, pero hay unas dudas que tengo. Por ejemplo, no sé si es verdad por ejemplo, ayer vi en alguna novela que hay una inyección donde le sacan píldora le inyectan para que el cerebro diga toda la verdad que oculta. ujú, Entonces, quizás sí, tal vez sí se podría hackear desde ese lado. No, no sé, me pongo a pensar. ujú, sí, gracias, Erika. Y en realidad, si nosotros no lo permitiríamos, nadie puede hackear nuestro cerebro. Es más, nadie puede cambiarnos un pensamiento, ¿no? Ni hacernos pensar como quieren. Pero esto es sutil. Y aquí la educación también entra dentro de esto, ¿no? En el buen sentido. Eh, Porque la educación trabaja con ideas, ¿no? La educación es un instrumento ideológico, se dice. ¿Por qué? Porque trabaja con ideas. Se trata de moldear la mente. ¿Y dónde empiezan las reformas, por ejemplo, educativas? En los más chiquititos. ¿Por qué? Porque se están construyendo las estructuras mentales. Otros ejemplos de lavado cerebral, o sea, de que desde afuera se puede ingresar a nuestro cerebro, es que, por ejemplo, en las torturas, ¿no? O en la trata y tráfico. ¿Qué es lo que pasa? Destruyen el yo, destruyen literalmente el yo con tanto abuso, tanto vejamen que hacen con las personas y destruyen el yo y pueden implantar nuevos recuerdos, memorias y todo, ¿no? Entonces sí es posible hackear el cerebro. La propaganda subliminal, la repetición de propagandas, los modelos a los que estamos sometidos. Todo esto son ejemplos, ¿no? Del lavado cerebral. Hay un proyecto Ultra, no sé si han visto, si tienen tiempo pueden ver, el proyecto Ultra, ¿no? Donde realmente era de espías. Se veía cómo se lavaba, cómo se cambiaba el cerebro, ¿no? ¿Y por qué inició con esto? Para llamar la atención, ¿no? Cuando nosotros trabajamos desde este enfoque, tenemos siempre que crear expectativas. Entonces, si bien se puede hackear una computadora, ¿sí? El cerebro humano se puede hackear así con tortura, pero de forma voluntaria nadie puede entrar a mi cerebro. Nadie puede entrar a mis procesos mentales. Por ejemplo, si me traen un adolescente para hacer un tratamiento, digamos que yo fuera psicóloga para, digamos, una adicción o algo, si lo traen, yo creo que no voy a poder hacer nada, porque tiene que haber un componente volitivo, es decir, de voluntad, si quiero, si la persona quiere, ¿verdad? En cambio, cuando somos chiquitos se puede moldear nuestras mentes y de eso está encargada la cultura, ¿ya? Entonces vamos a empezar a comparar el cerebro con una computadora y la comparación más simple es que aquí tenemos un hardware y tenemos el software, ¿no? El hardware es esto, es la estructura del cerebro, ¿no? Es lo que pesa 1,500, lo que tiene 87.000 millones de neuronas y tiene, cada neurona se puede conectar hasta con otras 5.000 o 10.000 neuronas. Esa es la estructura, ese es el hardware. Si yo saco un pedacito de hardware, si saco un pedacito de cerebro, no voy a poder encontrar un pensamiento, una memoria, un recuerdo, una opinión, no puedo.
Esos son los programas, ese es el software que está en mi mente. Entonces, no es considerar el cerebro humano como un ordenador, definitivamente no es posible, ¿no? Es demasiado simple, pero podemos comparar, digamos, ¿no? Para hacerlo más, para hacer la clase más dinámica. Entonces, el hardware sería el órgano físico, ¿no? Y el software serían los programas, el funcionamiento, la organización funcional, ¿no? Pero ambos están en constante retroalimentación, en constante programación y reestructuración. El cerebro humano es dinámico, ¿no? Y va a cambiar durante todo nuestro ciclo vital. No es lo mismo estudiar, digamos, el cerebro del niño que el cerebro del adolescente o del adulto, ¿no? O el cerebro del adulto mayor. Yendo más allá, también el cerebro femenino tiene sus características y el cerebro femenino también, ¿verdad? Entonces, hay una diversidad en lo nuestro, ¿no? Nosotros como seres humanos, les decía que el enfoque de la neuroeducación que va a tener como parte práctica la neurodidáctica, desde mi punto de vista, es el enfoque que más nos acerca a considerar la diversidad, ¿no? Y la unicidad cerebral. Vemos que el hardware y el software se van a influir uno a otro, ¿no? De forma dramática, o sea, ¿cómo se va igual a nivel cerebral? ¿Cómo se forma la mente? Entonces tendríamos que hablar de cerebro y mente. La mente está dentro del cerebro o el cerebro está entretejido en la mente, ¿sí? No se puede considerar uno sin el otro, ¿no? Pero sin embargo, nosotros podemos la estructura, pesarla, medirla, cortarla, pero las funciones, toda esa organización funcional que es con la que nosotros trabajamos, no la podemos visibilizar en el órgano. ¿Cómo vemos entonces? Vemos a través de la expresión cognitiva, ¿no? A través de las habilidades académicas, a través de la expresión motora o la expresión emocional. Yo me doy cuenta, ¿no? De cómo está funcionando ese cerebro. Entonces, diferenciamos claramente lo que es la estructura, pero dentro de esta estructura o con la estructura está la mente, ¿no? No podemos disociar, pero se puede estudiar, ¿no? Con fines didácticos de forma separada. Entonces, empezamos a comparar de cómo el cerebro funciona, ¿sí? ¿Cómo activamos el cerebro? Cuando nosotros activamos una computadora, la tenemos primero que conectar a una fuente de energía, ¿verdad? El cerebro humano igual. El cerebro humano, para iniciar el proceso cognitivo, tiene que tener expectativa, luego tiene que tener motivación, inmediatamente se inician las conexiones a nivel neuronales y esa es la energía, ¿no? La computadora se consume 200 watts de corriente eléctrica, en cambio el cerebro humano se consume solo 25 watts, pero además el cerebro humano se va nutriendo de nutrientes, ¿no? Los oligoelementos, agua, ¿verdad? El agua favorece la electrólisis a nivel de sinapsis y oxígeno. El oxígeno llega a través de la sangre, ¿sí? Entonces, el cerebro humano, cuando nosotros estamos en alta actividad cognitiva, ¿sí? En alta actividad cognitiva, nos consumimos el 20% de la energía del cuerpo. Nuestro cerebro no produce su propia energía. Entonces, aquí podemos considerar la importancia de la nutrición, ¿verdad? Y de la estimulación. Es un mito que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, ¿no? Esto es un neuromito. Por supuesto que de todas estas 87.000 millones de neuronas que tengo, todas conectadas, ¿verdad? No todas pueden estar encendidas, ¿no? Se encienden determinado grupo de neuronas para una u otra actividad. El cerebro funciona en serie, o sea, los procesos mentales se van a dar en serie o se van a dar simultáneamente, dependiendo de la actividad, ¿no? Requerida. Pero sin embargo, imagínense ustedes si todo nuestro cerebro estaría encendido para ahorita, por ejemplo, hablar, ¿no? Estaríamos en una crisis epiléptica, una excesiva descarga eléctrica. El cerebro siempre está optimizando su funcionamiento. ¿Por qué? Porque no produce su propia energía. Entonces, unas neuronas se encargan de emitir y otras de inhibir,
¿sí? Entonces, no todas están activadas al mismo tiempo, pero utilizamos todo nuestro cerebro. Es un mito, ¿no? Aquel que dice nosotros usamos el 10% de nuestro cerebro, con la aclaración de que no todo nuestro cerebro puede estar encendido, ¿verdad? Unas neuronas hablan y otras tienen que estar calladas, ¿no? Haciendo una analogía. Para que una neurona contribuya a la codificación de la información, tiene que haber un adecuado potencial de acción, ¿ya? O sea, el estímulo tiene que ser significativo, el estímulo tiene que ser novedoso, si es varón, tiene que provocar reto, ¿no? En la mujer en menor grado. Entonces, el potencial de acción va a ser fuerte. Entonces va a impactar a una neurona, a la otra, a la otra. Pero si el estímulo es débil, ¿no? El potencial de acción también va a ser débil. Entonces, para que una neurona contribuya a la codificación de la información, es importante la calidad del estímulo, ¿no? Y que aprendamos a activar organizadamente en neuronas que realmente responden a esa actividad, ¿no? Eh, no todas, les repito, pueden estar encendidas. Tenemos neuronas para diferentes actividades. Por ejemplo, tenemos neuronas para el espacio, tenemos neuronas para detectar la velocidad, ¿no? Tenemos neuronas que se activan cuando voy al norte, cuando voy al sur, como una brújula. Tenemos neuronas que imitan, las neuronas espejo, ¿sí? Ahora se ha descubierto las neuronas del concepto, que son neuronas que emiten cuando estamos formulando conceptos. Se llaman las neuronas Jennifer, no me acuerdo el apellido, ¿no? Entonces, y así se van descubriendo grupos de neuronas especializadas en una actividad, ¿ya? Pero para una actividad no solo necesito yo este grupo de neuronas, ¿no? Por ejemplo, para decodificar un objeto, yo necesito las neuronas visuales, las neuronas que me van a dar el nombre, las neuronas de la ubicación espacial. Entonces, se van a activar diferentes áreas del cerebro, pero no todas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, el cerebro humano, les decía, que no Del anterior produce su propia energía, sino que se consume la energía del cuerpo. Miren, esta es la comunicación a nivel cerebral. Esto se llama un conectograma. Este conectograma es una representación matemática del funcionamiento en realidad del cerebro. Los puntitos que ustedes ven, ¿no? Estos puntitos que ven en rojo son los lugares donde se cruzan las redes neuronales. ¿Se acuerdan en la clase anterior? Veíamos la teoría de las redes complejas y hoy en día se estudia el cerebro así, ¿no? Cada pensamiento tiene 0,70 milivatios, o sea, los pensamientos son energía. Los pensamientos ocupan espacio en el cerebro, ¿ya? Entonces necesitamos energía para que el cerebro funcione. Ahora, ¿cuál es la energía? Necesitamos de energía, necesitamos de nutrientes, pero también de estímulos. ¿De dónde consume el cerebro la energía? Del cuerpo, ¿ya? La estimulación del exterior, ¿no? Y finalmente la nutrición también del exterior. Entonces vemos que es súper importante una adecuada nutrición, un sueño adecuado y estímulos oportunos adecuados también, ¿verdad? Porque el cerebro necesita estímulos específicos para desarrollar la plasticidad cerebral. Entonces, nuestro cerebro, miren, está súper, súper comunicado. Pero, ¿cuál sería? Miren, ¿cuánto tenemos? 3,2 kilómetros de fibras. Si extendemos esto, imagínense, extendemos todas estas fibras, tenemos, pues, dicen que podemos ir y volver al espacio, ¿no? Con todas las conexiones que tendríamos si las extendemos. Eh, Nuestras redes cerebrales están altamente conectadas. ¿Y qué redes se construyen primero? La primera red que construyen los niños al nacer son las redes del afecto, ¿no? Las redes del afecto que están muy relacionadas con el tacto. Después se van a ir construyendo sobre ellas las redes de los sentidos, las redes del lenguaje, de la memoria, y tenemos una red así, tenemos redes complejas, ¿no? Entonces, las neuronas necesitan energía.
decía, para la sinapsis, ¿no? Para mandar los potenciales de acción. Pero las redes necesitan espacio, ¿no? Porque miren, van a construir todo este volumen del cerebro. Tenemos 1.000.000 de billones, imagínense esa cantidad de conexiones, pero todo agrupado en 1.400 gramos, ¿sí? Algunos dicen 1.500 gramos. Y la actividad cerebral se puede dar entre 10 a 20 vatios. Cuando estamos, por ejemplo, en un examen así de esos de los cuales depende mi materia, además que estoy completamente estresada, entonces dice que con la actividad eléctrica de nuestro cerebro podríamos encender hasta un foco de 20 watts. Hay energía en nuestro cerebro, ¿sí? Se ha tratado de reproducir un cerebro humano y se ha visto que el material más semejante sería el silicio. Pero para hacer que se conecten las redes, se dice, necesitaría 10 megavatios, es decir, todo el consumo eléctrico de una ciudad en un momento determinado. Y esto haría que el silicio se funda. O sea, no se podría reproducir un cerebro humano. El cerebro humano tiene eficiencia, tiene economía, entonces el cerebro, según dice Mariano Kropp, está optimizado. ¿Y cómo optimiza el cerebro? ¿Cómo ahorra en energía? Automatizando, ¿verdad? Haciendo hábitos para todo. El movimiento se automatiza, ¿no? Imagínense si tendríamos que pensar para caminar, ¿no? Ahora, enfoca adelante, ¿verdad? La visión empieza a dirigir el movimiento, saca un pie alternadamente, llévalo atrás, ahora llévese adelante, mueve la cintura escapular, mueve el otro. No podríamos, ¿no? Solo subir las gradas sería pues toda una odisea, ¿no? Entonces, esto se automatiza. Y esa es una de las maravillas que el cerebro humano tiene. Pero la automatización, como vamos a ver en las próximas clases, es buena y es mala. Es buena para los hábitos motores, para los hábitos de trabajo, para los hábitos de lectura, ¿verdad? Para formular estrategias de aprendizaje, porque todo eso se hace por repetición. Pero también la habituación como provoca menor consumo de energía, puede cambiar la actividad eléctrica del cerebro y los estudiantes pueden entrar en actividad de ondas teta, que son más o menos entre 9 y 11 disparos de las neuronas por segundo, o sea, lento, ¿verdad? Y empezamos a cabecear. Y ahí entra la experticia del docente, que tiene que ese momento contar una broma, hacer un chiste, contar una anécdota, permitir que se paren, hacer algo para reiniciar el proceso cognitivo y cambiar la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Entonces tenemos esta comunicación en el cerebro y vemos que nuestro cerebro está optimizado. ¿Qué quiere decir optimizado? Tiene muchas funciones que se van gradualmente volviendo automáticas, ¿no? ¿Cómo se comunica una computadora? Se comunica a través de ondas de electrones, ¿no? La velocidad de las computadoras operan en términos de nanosegundos y aún picosegundos. Eh, Depende, ¿no? De la calidad del conductor y la conducción, la velocidad en general es equivalente al porcentaje de la velocidad de la luz. Pero cuando yo leía esto, decía que nuestras neuronas pueden, pueden comunicarse con una velocidad de 30 a 120 centímetros por segundo. Convirtiendo a kilómetros, no se acerca para nada a la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo cuando alguien no me presenta una tarea, digamos, ¿no? Y yo digo, ¿pero qué ha pasado? Inmediatamente 10 argumentos, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo procesamos tan rápido? La clave es, fíjense, que el procesamiento cerebral, miren, esta es la representación de una neurona, ¿ya? Es solo una representación. Este es el núcleo y estas son sus dendritas, ¿no? Y este es el axón. Una neurona no se comunica linealmente como la computadora, así, de A a B a B a C. ¿Por qué es tan eficiente la comunicación y tan veloz? ¿Por qué? Porque se comunica por las dendritas y cada dendrita, ¿no? Se comunica con otro axón. Entonces, eso hace que la velocidad de conexión sea pues muy rápida. Pero si fuera lineal,
estamos muy atrás, ¿no? Estamos muy por debajo de la velocidad que una computadora tiene. Entonces nosotros nos comunicamos así en redes. Además, cada neurona es un procesador individual. O sea, tenemos 87 mil millones de procesadores. La computadora más avanzada el día de hoy tendrá, pues, no sé, me decían unos estudiantes de ingeniería cuando he dado una charla que estábamos por 7 procesadores, ¿no? Las neuronas tienen cables, ¿no? Como las computadoras tienen cables, las neuronas también tienen cables. Y estos cables son los axones. Los axones que van a mandar la información y van a comunicarse con dendritas y van a recibir la información. Esta información viaja a través de ondas de iones que son más pesados que los electrones que tiene la computadora. Por eso es que la velocidad del cerebro se hace más lenta, ¿verdad? Dependiendo de la zona, de la zona del cerebro. Pero en realidad la velocidad es lenta, la velocidad de comunicación, porque nos comunicamos así. Ya no es la comunicación en serie ni es lineal. ¿Cómo procesamos la información? En la computadora hay un procesador central, o puede haber hasta 6 procesadores centrales que hacen todas las operaciones. Disculpen. El procesamiento es fácil y es jerarquizado y es secuencial en la computadora. En cambio, en el cerebro humano tenemos 87 mil millones de procesadores interconectados y no hay una jerarquía establecida. En el córtex, no están así ordenaditas las redes, las conexiones, sino que para un objetivo puede haber activación de diferentes redes. En el córtex, las comunicaciones pueden ir de un lugar a otro, ¿sí? Desde lugares distantes. Tenemos también un procesamiento en paralelo, ¿no? Varias neuronas van a procesar la misma información, pero en la computadora, ¿quién manda, no? Bueno, les voy a mandar un libro para complementar esto, se llama La interfaz cerebro-computadora. Seguro a Erika le va a interesar. Es bien interesante ese libro porque nos muestra el tema de la inteligencia artificial y cómo las computadoras pueden ir moviendo, ahora con la IA pueden ir moviendo la información hasta autodeterminarse, ¿no? Y argumentan, hay argumentos muy reales. El del cerebro en la computadora, en lo que conocemos actualmente, tiene que haber un programador, ¿no? Una persona, un informático, alguien que haga los programas. Y en nuestro cerebro, ¿qué parte del cerebro manda o quién manda, no? Es esta zona, ¿ya? Esta zona que es la zona prefrontal. Esta zona es la unidad 3, ¿se acuerdan de Luria? Es la encargada de planificar, de organizar, verificar y corregir muchas veces los procesos cognitivos, los procesos motores, los procesos emocionales, ¿no? Entonces, cuando nuestro cerebro está en equilibrio, ¿no? Cuando nuestros procesos mentales están en equilibrio, cuando hemos aprendido estrategias, por ejemplo, de aprendizaje, cuando tenemos hábitos de estudio, cuando hemos construido nuestras habilidades así por niveles y de forma organizada, entonces todo este proceso va a hacer que unas neuronas hablen y otras se inhiban. Pero puede pasar que, por ejemplo, en el TDAH o en el trastorno del espectro autista o en un síndrome prefrontal o en una psicosis, o sea, en lo que es trastorno o patología, hay una desorganización, ¿verdad? No hay jerarquía, pero además no hay neuronas, no hay áreas que vayan a mandar y por eso tenemos pensamientos distorsionados o malas conexiones o la percepción o apercepciones, procesos que son patológicos, ¿no? Lo ideal es que esto vaya desarrollando para regular toda la actividad cognitiva. ¿Y cómo desarrolla esto? Esto desarrolla desde que nacemos. Cuando aparece el no, le digo no al bebé y el bebé va a introyectar el no más o menos a los 9 meses, va a empezar a inhibir que salen de aquí. Esta es la zona subcortical, no tiene que ver con el córtex, ¿verdad? Entonces va a inhibir los impulsos, los deseos y las necesidades que tenemos. El entorno va a ser, eh, tiene que suplir las necesidades.
pero tiene que el entorno, la cultura, la familia, el centro de educación inicial, tiene que empezar a enseñar o crear o generar acciones, actividades, espacios, experiencias para que se active la red de control que tenemos, el sistema de control que tenemos, ¿no? Y posteriormente esto, que es controlado de afuera, va a pasar aquí, porque se dice que más o menos a los 8 años empiezan a mielinizarse las neuronas, los axones de esta zona y las conexiones son eficaces. Entonces es el momento propicio para que la personita en formación empiece a autorregularse. Y esto no termina hasta los 25 en el varón y 20 en la mujer. Pero si no hay demanda externa, ¿sí? Porque nuestro cerebro es uso dependiente, ¿no? Si no hay demanda externa, a veces jamás madura. Y tenemos personas de 40, 50 años que no pueden tomar una decisión o que van cambiando de carreras finalmente o, o que no tienen fortaleza, etcétera. ¿Por qué? Porque no se ha generado. Aquí me detengo un poquito porque más o menos hasta los 18 años, ¿no? Bueno, hasta los 7 años, todo viene del entorno, ¿no? Pero ya gradualmente tenemos una red de autocontrol. Nosotros mismos podemos empezar a autodeterminarnos en pequeñas cositas, ¿no? Inhibir mis impulsos. Quiero pararme, la clase está aburrida, pero respiro, ¿verdad? Y me quedo. La profesora no me gusta, o el cabello de la profesora está rojo y quiero decirle que parece una beterraga, ¿no? Pero respiro. Los niños con TDA, por ejemplo, alguna vez me han dicho, ¿no? Ay, tu cabello es rojo, pareces tomate. No hay la inhibición del impulso. El impulso verbal, el impulso motor o el impulso emocional, ¿no? Se enojan. Esto tiene que ir desarrollando. Y llegamos ya a la etapa universitaria con una red de freno, con un sistema de freno ya muy estructurado, donde yo además ya no necesite del entorno, sino que yo pueda a mí misma modificarme. Eso se llama la organización top-down, ¿ya? Yo misma. Antes de tener el contenido mental, es el exterior, de afuera adentro, ¿no? ¿Ver? Bottom-up se llama. Entonces, no entiendo bien la traducción, pero esas son las dos formas de autorregulación. Les decía que aquí en el córtex, ¿no? En el córtex las neuronas ocupan mucho espacio, ¿sí? Mucho espacio, porque las redes decíamos que necesitan espacio. Pero ¿qué pasa en el cerebelo? ¿Qué es el cerebelo? Miren esta pequeña partecita, este es el cerebelo, ¿no? Que también se llama pequeño cerebro. Esto. Pesa como 138 gramos. ¿Sí? Y se lleva la mitad de las neuronas. Pero ¿cómo entra? Miren, es la 10ª parte de todo el cerebro. ¿Cómo se lleva la mitad de las neuronas? Aquí están los aprendizajes motores automatizados. Aquí está el balance, la coordinación y el equilibrio que se vuelven automáticos. Yo no salgo a la calle y estoy calculando, ¿verdad? Si me voy a caer o me voy a chocar o tengo que ver cuántos pasos o la fuerza o la gravedad, nada, y es automático. Aquí las neuronas están muy ordenadas, muy, muy ordenadas, ¿no? Entonces, en el cerebelo las neuronas están muy organizadas, ¿no? Su cableado, las uniones entre neuronas tienen formas geométricas. Todo está optimizado, ¿no? Para ocupar poco lugar y para conectar estímulos con respuesta. De pronto yo estoy manejando el auto, ¿ya? Estoy manejando, estoy masticando mi chicle, estoy hablando por celular y además estoy poniendo música, ¿sí? Y me aparece un perrito. Entonces, yo, si voy a reaccionar, voy a pisar el freno o voy a hacer alguna maniobra con mi cerebelo. Si yo haría todo este proceso, o sea, porque en el cerebelo está automatizado, si yo haría este proceso de forma consciente a través del córtex, tendría que hacer procesos de una observación dirigida, hacer un cálculo de velocidad y distancia, considerar la velocidad, ¿verdad? La distancia,
tendría que además apreciar el objeto, darle un nombre al objeto, ¿no? Y finalmente por vías eferentes enviar las órdenes, ¿no? Hasta mis pies. Pero en eso ya lo hubiese pasado al perrito porque tarda ahí. Entonces los aprendizajes automáticos, motores, están en el cerebelo. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque la escritura es un automatismo que está en el cerebelo, los deportes, el balance, la coordinación, el equilibrio, todo eso está automatizado, ¿no? Y está de forma muy organizada. Entonces, Mariano Kropp dice, mientras la corteza piensa, hace las comparaciones, todo el cálculo que les decía, el cerebelo actúa y frenamos, ¿no? Entonces, la mitad de las neuronas está en el cerebelo y están muy organizadas. La corteza cerebral necesita más espacio porque miren estas conexiones, ¿no? Para un objetivo se tienen que, bueno, la actividad, ¿dónde se inicia? Esta es la pregunta que a veces me hacen. ¿Dónde se inicia la actividad? Digamos, el estímulo es visual. Les digo, ¿qué es esto? Ahí quería dibujar un lápiz, ¿ya? ¿Qué es esto? Entonces, ¿dónde se inicia esto? En la corteza visual, aquí. En la zona primaria de la corteza visual, que es la zona occipital. Pero, ¿qué es lo que ve mi corteza? Ve un contraste de luz y sombras, nada más. Inmediatamente, miren, se conecta con la corteza secundaria, con otros puntos, se cruzan las redes y dice, se conecta, empieza a determinar características esenciales. Tiene puntes de madera, tiene una goma y de aquí se va al temporal, donde está el vocabulario, ¿no? Se va al espacio para ubicar finalmente al vocabulario y del vocabulario aquí nos vamos a nuestra memoria semántica y de la memoria semántica vamos aquí al área de Broca y del área de Broca va a salir la palabra y va a ir a los órganos orofaciales. Imagínense solo para decir, este es un lápiz. Y por vías eferentes, por la zona motora, va a bajar aquí órdenes para que se mueva la boca y diga lápiz. Y ese es el proceso, ¿no? Entonces, miren, nuestra corteza necesita espacio, nuestras redes necesitan espacio, pero lo que quiero que entiendan es que no funciona ahí el cerebro como lo conocíamos, así. Zona occipital, visión. Zona temporal, audición. Parietal, decíamos espacio, tacto, gusto, zona motora y zona prefrontal, ¿verdad? Ya no. Se integra el estímulo, sí, en este lugar. El estímulo es visual, se integra aquí, ¿sí? Pero no se queda ahí. Tenemos redes, el cerebro altamente conectado. Además, esto depende de una diversidad individual, que cómo se forma, se forma en el transcurso de vida. ¿Sí? Entonces, si yo nunca he visto un lápiz, yo no voy a poder decir que es un lápiz. ¿Sí? Pero si yo he visto, en vez de lápices, solo conozco marcadores, voy a decir es un marcador. Todo depende de la experiencia, ¿no? Y del contenido que yo tenga. Entonces, las neuronas, miren, tiran cables de un extremo a otro para comunicarse entre ellas. Estos cables empiezan a sumar peso, pues entonces tenemos una corteza de 1500 gramos, más o menos. Cambio, en el cerebro, ¿cuántos procesadores tiene? Cada procesador en el cerebro, cada procesador es de mala calidad, ¿sí? Porque los procesadores de la computadora tienen 3 gigahercios, dice, que equivale a 3.000 millones de operaciones por segundo. Una neurona solo puede hacer menos de 100 operaciones por segundo. Entonces, ¿cómo podríamos decir que el cerebro es más rápido? En lo que gana el cerebro es en que gana el cerebro, es que cuando uno multiplica estas 100 operaciones por los 87.000 millones de neuronas que tenemos, porque cada neurona es un procesador individual, ¿sí? Cuando hablamos de memoria a nivel cerebral, la memoria del cerebro, la memoria humana a nivel cerebral es de 2.5 petabytes. Este cálculo le pedí que me lo haga mi hijo, ¿no? Me imagino que está bien, es que con la memoria que nosotros tenemos, podríamos transmitir 350 años de videos de forma continua. ¿Y por qué nos olvidamos? ¿No? Ahí entran las estrategias, ¿no? Porque no repetimos, porque no le damos significado, porque no codificamos, ¿sí? Entonces tenemos una gran capacidad de memoria, ¿no?
¿Cómo es el procesamiento? En la computadora, las computadoras tienen circuitos lógicos, ¿no? Que han sido programados con 01, 01, no sé, pero son circuitos lógicos. Nuestro cerebro, su cualidad es asociativa. Manejamos la lógica, pero somos más eficientes en los circuitos asociativos. Nosotros asociamos la información con significados. No sé si han visto alguna vez esos campeonatos, ¿no? De los campeones mundiales de memoria, que pueden almacenar cualquier cantidad de datos y les entrevistan y les dicen por qué, cómo almacenan tanto. Ellos asocian, ¿sí? Hay uno que cuenta que dice que asocia con un paisaje los números y que a partir de eso puede combinar, ¿no? Nuestro cerebro es asociativo, siempre, ¿ya? Si da la casualidad de que al activarse una neurona con otra, la otra neurona se activa, entonces este es el potencial de acción, ¿no? La influencia de la primera sobre la otra va a crecer, se van a asociar más fuertemente, ¿no? Por eso aquí viene también en este enfoque, viene el aprendizaje, el currículo en espiral, ¿ya? Voy a avanzar un poquito, me voy a conectar con algo conocido, voy a avanzar un poquito. La próxima clase voy a retroceder y voy a avanzar un poquito, retroceder y conectar. ¿Por qué? Porque quiero, ¿no? Que una neurona tenga más influencia en la otra y tenga mayor potencial de acción. Ahí vemos que realmente hay aprendizaje. Bueno, entonces, en la computadora, las memorias se guardan donde en sitios magnéticos, ¿no? En el cerebro humano, tenemos memoria sensorial, tenemos memoria declarativa, memoria episódica, memoria procedimental, y tenemos una memoria de trabajo y tenemos una memoria sensorial. La memoria en la computadora solo tiene discos, ¿no? O sea, sitios magnéticos para la memoria, o le podemos aumentar memoria, o tenemos memorias externas, pero su memoria es exacta y es instantánea. Nosotros tenemos memorias, ya les decía sensorial, que son como el GPS, me ayudan a orientarme. Tenemos memoria de trabajo, que me dura 18 segundos, pero suficiente, por ejemplo, en este momento, para que yo pueda enlazar las palabras que voy a hablar y ustedes puedan entender, ¿verdad? Porque están enlazando. Pero si algo es significativo, si algo es novedoso, si algo les impacta, ¿sí? Y responde a sus expectativas, lo anotan o le sacan una foto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que para pasar a la memoria a largo plazo, yo tengo que repetir esa información, tengo que darle significado y tengo que codificar. En cambio, en la computadora las memorias se guardan de manera exacta, instantánea. En la computadora, si hay un error, ese error es fatal, porque se va a perder todo, ¿no? Yo me acuerdo de esto cada vez cuando doy esta clase, siempre me acuerdo cuando estaba haciendo el doctorado. Yo he hecho el doctorado en 2006, más o menos, ¿no? Y claro, era un doctorado, un chiste, ¿no? Porque solo nos pedían monografías, las clases eran muy pocas y era todo monografías, artículos. Entonces, yo hacía esto a partir de las 11 de la noche, porque mis hijos eran más chiquititos. Hacía eso a partir de las 11 de la noche y no sabía manejar bien la computadora. Entonces, yo de jovencita me han hecho el secretariado, entonces era súper veloz. Y empezaba, ahí además sin verbios. Entonces empezaba a armar y volaba. ¿Sí? Y imagínense, no sabía manejar la computadora, tenía que volver a hacer la monografía cuando había sido tan simple como ir a la flechita, ir hacia atrás y aparecía todo mi texto, ¿sí? En la computadora es así. En cambio, en el cerebro no. Las memorias pueden guardarse por 20 años, 5 años, 10 años, depende de cómo se ha almacenado esa información. Otra cualidad de la memoria humana es que nuestras memorias se almacenan con emociones, ¿sí? Yo me traigo un recuerdo de hace 20 años, de hace 5 años o de ayer, el recuerdo viene con su química, con su marcador somático, ¿sí? Y esto es importante en la educación, porque si yo enseño, digamos, un contenido y este contenido le doy un contenido emocional negativo, si he enseñado esto usando adjetivos, sarcasmos, he presionado demasiado, yo no les digo que no haya estrés. Tiene que haber estrés positivo, tiene que haber exigencias. Se han visto que las aulas de alto rendimiento son aquellas aulas donde hay trabajos, hay investigación.
pero en un entorno de respeto, ¿verdad? Donde se potencien las emociones positivas, entre comillas, ¿no? Y se trabaje en contextos enriquecidos, ricos en relaciones, ¿no? Eh, entonces nosotros podemos almacenar gran cantidad de información. Tenemos varios tipos de memoria, como les decía, y en cambio en la computadora está solamente en sitios magnéticos, ¿no? Entonces, ¿y por qué nos olvidamos tanto? ¿Por qué? Porque para guardar la información tiene que estar codificada, tiene que tener significado y tiene que estar repetida, ¿ya? Pero a partir de los 8 años, las formas de almacenar la información ya no son pues solo recircular, porque cuando somos chiquititos solo recirculamos la información, ¿no? Resumen exacto, copia, dictado, y eso es lo que hacemos. A partir de los 8 años ya empieza el pensamiento, se va tornando más concreto, vamos empezando a formar ya la antesala del pensamiento formal, ¿no? Vamos haciendo inferencias, entendemos las analogías, las negaciones, las disyunciones, las conjunciones y todo eso, y ya puedo codificar, ¿no? ¿Cómo voy a codificar? Puedo comparar, puedo relacionar, puedo categorizar, puedo hacer una interpretación, puedo hacer un dibujo, una canción, eh, puedo, puedo hacer un poema, puedo hacer una hipótesis, puedo desarrollar un ensayo, un proyecto, o sea, ya podemos. ¿Por qué? Ese es codificar, ¿no? Estoy repitiendo lo mismo, igual estoy trabajando la memoria, pero ya con códigos, ¿no? O agarrando más áreas del saber para aprender eso. O sea, hasta los 8 años es recircular. Entonces, miren, la memoria del ser humano, por supuesto que tiene muchas más cualidades, ¿no? Es como que más florida que la memoria eh, de, de, de una computadora. En una red neuronal dice que no tiene ninguna conexión en particular. Al recibir estímulos que llegan a esta red, estos llegan en forma de patrones de activación. Ciertas neuronas se van a activar y otras quedan desactivadas. Va a haber neuronas que al estar coactivas se van a cablear fuertemente y otras no. Todo depende del estímulo, ¿no? Si se presenta un estímulo parecido a uno ya experimentado como completo, las neuronas que se activaron hablan entre sí y activan a las demás neuronas, ¿no? La memoria trata de reinterpretar algo que le ha pasado en términos de algo que ya le pasó antes. ¿Conocen el déjà vu? ¿Alguna vez han oído el déjà vu? El déjà vu a veces está en las patologías, no en las psicopatologías, pero a veces nos puede suceder. Entramos a un lugar y nos parece que ya hemos visto ese lugar, ¿no? Nos parece conocido. O sea, ya lo hemos visto, pero aquí es que el patrón de activación no ha sido muy fuerte. Entonces se vuelve a dar otro patrón de activación y se vuelve a percibir, ¿no? Entonces, eso ocurre normalmente, pero ya en trastornos psiquiátricos, eso se llama el déjà vu, ¿no? Bueno, seguimos viendo esto de la memoria, ¿no? La memoria en el cerebro, ahí está. Eh, la memoria en el cerebro tratamos siempre nosotros de reinterpretar el presente, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tendemos a repetir las experiencias pasadas, ¿sí? Em, la memoria humana puede inclusive hacer que la red siga conectada aunque no haya el estímulo, ¿no? En la computadora no sucede eso. Si uno corta una conexión en la red neuronal, ¿no? El sistema empieza a fallar. ¿Por qué? Porque no hay suficientes estímulos para rememorar lo que se había guardado, se puede producir una amnesia. Pero en nuestro cerebro basta una pequeña pista, un olor, una imagen, especialmente hablando de emociones, ¿no? Un olor, un perfume, una imagen, una canción que me puede jalar la información. En el tema educativo, un color, subrayar el color, una palabra, un lugar me puede jalar la información. ¿Sí? Entonces, basta una pequeña pista. En la red de neuronas se pueden guardar una fracción, o sea, un bit, una unidad de información por cada sinapsis, ¿ya? Entonces, cada puntito es una sinapsis y ahí se puede dar una unidad de información.
Esto es solamente para darles un ejemplo. Cuando en este momento, por ejemplo, estamos utilizando 50 bits de información por segundo, ¿sí? Mi inconsciente trabaja a 11.000 bits por segundo. Y aquí viene la capacidad deliberativa. ¿Es consciente o es inconsciente? ¿No? Ustedes ya pueden responder a eso. Entonces, la memoria dice, nosotros tenemos que, como seres humanos, la memoria en el cerebro tiene que resolver la competencia entre estímulos, ¿no? Cosa que no ocurre con la computadora. La memoria humana tiene que resolver la competencia entre estímulos y tiene que jerarquizar qué va a guardar. No puede almacenar todo. Por eso, para consolidar mis memorias, tiene que haber selección, reelaboración, y aquí entran todas las estrategias de recuperación, por ejemplo, ¿no? La mente categoriza entre similares y distintas. ¿Para qué? Para evitar el plagio, el plagio y placer, ¿no? Las categorías con las que nosotros almacenamos como conceptos, ¿ya? Todo lo que almacenamos van a ser conceptos. A través del lenguaje, nosotros vamos a traer el mundo a nuestra mente. Si no fuera a través del lenguaje, como yo podría abstraer, ¿no? O sea, todo va a tener un nombre. Entonces ahí van a empezar a construirse mis recuerdos, pero tiene un orden. Primero voy a construir los nombres, después le voy a poner los adjetivos o el artículo, los adverbios y todo eso, hasta llegar a conceptos complejos, ¿no? La imaginación dice, ay, no sé qué pasó con esto. La imaginación construye conceptos que la mente los une coherentemente. ¿Cómo se almacena los conceptos en la mente? A través de plantillas o prototipos. Por ejemplo, si yo les digo pájaro, ¿no? Este es un prototipo, pero dentro de esta categoría vaya a encontrar palomas, águilas, no sé, ¿verdad? Entonces, así vamos guardando. Vamos a construir categorías semánticas, ¿no? Todo toda la memoria está súper organizada en nuestro cerebro. Categorías semánticas, muebles, animales domésticos, animales salvajes, ¿no? Y también vamos a construir esto por niveles de profundidad. Por ejemplo, los currículos, ¿no? Cómo diseñamos los currículos por una lógica vertical y una lógica horizontal. ¿Ah? Entonces vamos a ir viendo por niveles de profundidad. Ahí está, ¿no? Nuestra memoria, nuestra gran capacidad de memoria de 25 a 100 teras de memoria. El cerebro humano es capaz de almacenar, miren, alrededor de 100 terabytes de memoria, o lo que es lo mismo, 100.000 gigabytes de recuerdos, experiencias, conocimientos. Pero, ¿y por qué nos olvidamos tanto? No, porque una ley de la memoria, esto ya lo hemos visto en la otra materia, una ley de la memoria es el olvido. Si nosotros no podríamos olvidar, tampoco podríamos memorizar nada. Entonces la memoria es frágil, especialmente la memoria autobiográfica, ¿no? La memoria autobiográfica es muy contaminada, ¿no? Porque para el cerebro tiene que haber siempre significado. Si yo me he perdido un detalle de mis recuerdos, lo relleno. No importa que no sea la verdad, pero lo relleno. Y a veces tanto rellenar, la verdad no es la verdad, ¿no? Se acerca, se dice, se aleja muchísimo, ¿verdad? De lo que sucedió realmente, ¿ya? Bueno, seguimos comparando, ¿no? Y las computadoras, hablando del GPS, o sea, la forma de organizar el espacio, de orientarse en el espacio, la computadora inclusive puede, hasta tenemos satélites, ¿verdad? Satélites que van a ir regulando, no sé, los satélites que van a ir observando todo el comportamiento, ¿no? De la Tierra o de los seres humanos. El cerebro, ¿no? En el cerebro hay neuronas que funcionan como brújula y se activan en ciertas direcciones. Hay neuronas que son encargadas de la velocidad. Hay neuronas, las grid cells, que trazan coordenadas, fíjense.
hay neuronas para construir el plano espacial. El cerebro utiliza los mismos circuitos que se utilizan para la memoria. Entonces tenemos un hardware compartido. Pero ¿cómo nos orientamos en un mundo con estímulos cambiantes? Es a través de toda esta organización espacial. Pero ¿cómo se desarrolla esto? Cuando el niño, siempre les hablo del niño, ¿por qué? Porque ahí empieza el desarrollo, pues, ¿no? Para ubicarnos en qué estamos, siempre tenemos que partir de donde venimos, ¿no? Entonces, cuando el niño se para, ¿sí? Ejerce, su cuerpito ejerce presión contra la gravedad, empieza a bipedestar, y entonces empieza a organizar el plano espacial. La visión va a ser el piloto del movimiento. ¿Sí? A través de la visión va a empezar a integrar las coordenadas del espacio. Arriba, abajo, de arriba, derecha, izquierda, de arriba, arriba, abajo. Todo eso va a empezar a integrar. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta de que este niño, de determinada edad, ya tiene esta organización espacial? Cuando el niño dibuja su cuerpo, ¿sí? Cuando dibuja su cuerpo, ya sabemos que hay una abstracción de su cuerpo. No se trata de enseñarle a dibujar, se trata de que experimente con el medio para que propioceptivamente, a través de sus músculos, la fuerza de sus músculos y las articulaciones, las propiocepciones le envíen posturas de su cuerpo en el espacio y entonces el niño empiece a formar una imagen, ¿no? Un esquema corporal, un esquema de su cuerpo. Cuando el niño dibuja el esquema de su cuerpo, sabemos que está desarrollando la organización espacial. Porque si sabe que tiene un cuerpo, sabe que de su cuerpo se va a mover adelante, de su cuerpo atrás, de su cuerpo a la derecha, de su cuerpo a la izquierda. Y así se desarrolla el GPS en nuestro cerebro, ¿no? Se empieza con la memoria sensorial y después se va organizando el plano espacial hasta que nosotros podemos construir nuestras propias coordenadas, ¿no? Entonces vemos que hay bastantes diferencias y también hay semejanzas, ¿no? Eh, bueno, esta parte, eh, la mayor diferencia de nuestro cerebro Nuestro cerebro. para terminar esta parte, les decía que eh, nadie podría ingresar a nuestro cerebro si no lo permitimos, ¿no? Este famoso hacker podrá administrar nuestro cerebro si es que lo permitimos, a no ser que sean condiciones extremas que puedan destruirnos el yo y modificar. La música, las imágenes, la educación, los mensajes subliminales, ¿no? Todo eso puede hackear nuestro cerebro. ¿No? La comunicación, ¿por qué nos inundan de propagandas, ¿no? Para grabarnos en la mente, por ejemplo, que sigue habiendo petróleo, digamos, ¿no? Entonces hay petróleo, se encuentra un pozo, que el pozo, que el pozo, que el pozo, que el pozo, hasta que por repetición yo creo que hay un pozo y que ya hay petróleo, digamos, ¿no? Es un ejemplo. Entonces sí se puede hackear, se puede manipular el cerebro humano, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos comparado el cerebro con una computadora. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece esta comparación? ¿Será posible que el cerebro humano se parezca a una computadora? Yo creo que sí, doctora. En realidad yo pienso que la cultura se ha creado en base a la semejanza del cerebro, ¿no? Yo creo que tomamos de ejemplo el cerebro para hacer una computadora, para poder llegar y decir cuánto más le podemos hacer. Si tenemos un cerebro que hace todo esto, entonces podemos llegar a ser una máquina que también pueda llegar a hacer las cosas que haga. No tal vez como, entiendo también que todo el tiempo vamos a estar en evolución. El humano también va a estar evolucionando, entonces la tecnología también va a llegar a evolucionar. Y sí Exacto. considero que también puede llegar a, como usted indica, con toda la análisis que ha mostrado y nos está explicando, creo que sí, definitivamente nos pueden hackear el cerebro, sí, sí, obviamente lo permitimos. Eso, ¿no? Cuando tenemos voluntad, sí, pero cuando destruyen nuestro yo, pueden hackear nuestro cerebro, ¿no? Jimmy, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches.
Sí, la comparación que se hace el cerebro con la computadora es muy importante, como decían mi compañera anteriormente. Hay una comparación, pero hay una gran diferencia. El cerebro es una máquina perfecta que también tiene que ver mucho el tema de las emociones, lo que carece una computadora, ¿no es cierto? Entonces es una diferencia abismal. Claro, la comparación funcional puede darse, ¿no? Valga la redundancia, una comparación en su funcionalidad, pero también debemos ver que con esto de la inteligencia artificial, con esto de la evolución de los robots y todo que está en base a computadoras, la principal falla que tiene es el tema de la emotividad, ¿no? Porque una máquina no siente y nosotros actuamos en relación a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Ese puede ser mi aporte, doctora. Gracias, muchas gracias. ¿Algún otro aporte? Les voy a Bueno, mandar un doctora, libro, Interfaz y Hola, Cerebro. buenas noches. doctora, buenas noches. Yo considero José, principalmente que hay una diferencia grande entre lo que es el funcionamiento del cerebro del humano, ya, frente al funcionamiento del CPU, ¿no? Las computadoras. Ya, el cerebro humano ya trabaja a través de una serie de combinaciones perceptuales, es decir, percepciones sensoriales, emociones, ya, sentimientos, mientras que las computadoras ya reciben instrucciones, o sea, han sido elaborados ya por la persona para que reciban instrucciones algorítmicas, ¿no? Y de allí que realiza pues tareas específicas. ¿Ya? No piensa la computadora, ¿no? Está ordenado por la persona quien ha elaborado los diferentes programas. ¿Ya? Entonces, el ordenador, en este caso la computadora, por eso dice ordenador, ¿ya? Es muy fácil, principalmente, de que reciba órdenes, ¿ya? O reciba instrucciones y a través de esas instrucciones, si lo tiene almacenado en el microprocesador, ¿ya? Entonces dará instrucciones precisas, o sea, los resultados serán precisos. Pero si no lo tiene almacenado en el CPU, o sea, es decir, el cerebro de la computadora, entonces no dará respuestas correspondientes. Sin embargo, el cerebro humano, ya, aunque reciba el tipo de instrucciones cualquiera sea, entonces va a dar respuestas, ya sea respuestas negativas como también respuestas positivas. Eso podría yo aportar, doctora. súper, súper, muy bien, gracias, José. Había otro participante, no me fijo el nombre. Aquí, doctora, buenas noches. Le habla. Ilser, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. Doctora, considero que no hay un punto de comparación, teniendo en cuenta que todo lo que los seres humanos hemos ido haciendo a lo largo de la historia, en algunos casos es parte de la extensión de nuestro mismo organismo como tal. Y en ese sentido podemos decir que la computadora podría ser una extensión de nuestro cerebro humano, pero que hay una diferencia abismal. Evidentemente, una computadora el único elemento que nos tiene ventaja es que va a procesar datos a una velocidad muy rápida que el cerebro humano posiblemente no lo haga, ¿no? O sea, estamos haciendo de cálculos, operaciones, matemáticas. Claro que el cerebro humano puede hacerlo, pero se requiere mayor concentración. Entonces, esa es tal vez la única diferencia. Ahora, por el otro lado, les decía que los seres humanos son extensiones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, una pala mecánica sería una extensión de nuestro brazo y así sucesivamente. Cada una de las cosas que tenemos en la tierra como tal. Y ahí un compañero ya adelantaba, decía, el ser humano es un elemento de emociones, sí, pero también es un tema de creación. El cerebro humano es parte creativa, es el tema de la toma de decisiones, pero también hay un elemento clave que sería que la filosofía nos ha dado a conocer, o sea, las grandes preguntas existenciales, es decir, o sea, ¿por qué estamos nosotros aquí, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra naturaleza del ser? Que tal vez todavía no tienes respuestas y que la computadora no tiene nada que ver con esos elementos, ¿no? Y para ahí finalizando este elemento, podríamos ver, evidentemente se habla bastante mucho de la inteligencia artificial, sí, ¿no? Pareciera que tuviera conciencia, pero no, o sea, yo en lo personal estaba haciendo comparaciones de prompts con, con Brand, perdón, ahora que es Géminis y con ChatGPT, y le hacía la pregunta, ¿no? O sea, dame un concepto de educación.
hoy día me da un concepto, mañana me da el mismo concepto similar y así sucesivamente. Entonces, aquí no hay magia, sino es una cuestión repetitiva mecánica, que podría ser parte de ese elemento, sí, ¿no? Y para finalizar, podría mencionar de que nosotros tenemos que considerar que si bien el cerebro humano es un órgano biológico, etcétera, pero también es un órgano social, entendido de que en la medida que nosotros demos información a nuestro cerebro en un contexto, este solamente va a replicar, ¿no? Constantemente. Y ahí podríamos ver dos ejemplos claros. Uno, el elemento de la esclavitud. Las personas pensaban que antes nacían esclavos y así era su vida, esa era la condición divina, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es aplicable. Es decir, en los últimos 100 años hemos cambiado ese elemento. Y aquí en los Andes también ha ocurrido eso. Por ejemplo, los abuelitos del altiplano, a las personas extrañas los dicen, los saludaban como Huiracochi, ¿no? Buen día, Huiracochi. ¿Y quién es Viracochi? Es Viracocha, el dios, pensaban que era el dios Viracocha. Entonces, ¿cómo el cerebro se puede ir adecuando a estos elementos? Y claro, el elemento reflexivo hace mucho que las cosas cambien. Gracias, doctora. Gracias, Nielsen. Usted ha tocado un tema súper interesante, ¿no? Que el cerebro humano también, pues el pensamiento mismo depende del contexto histórico, social y cultural, ¿verdad? Y finalmente, los cerebros humanos están moldeados por la cultura. El cerebro nuestro no es igual al cerebro de un japonés. Nosotros, por ejemplo, en el occidente, para el lenguaje, para escribir solo, o bueno, utilizamos con más intensidad el hemisferio izquierdo, pero los japoneses utilizan el izquierdo y el derecho. ¿Por qué? Porque utilizan tres alfabetos, el kanji, el hiragana y el hatagana. Los kanji son un sistema de comunicación ideográfica. Entonces, un kanji puede significar y o puede significar todo un poema de acuerdo a qué otro está, al lado de qué otro está situado, ¿no? Entonces, ellos utilizan ambos hemisferios para escribir. Y eso es la cultura, ¿no? Es el entorno, es el medio. Un tiempo yo estaba dando clases, bueno, estaba dando clases, ¿no? Y había una chica que era pintora. Estábamos hablando de la percepción. Y ella me dice, ahora entiendo por qué la pintura, por ejemplo, en el altiplano, dice, se utiliza mucho tono gris, creo que me decía, no, mucho tono pálido. Y se tienen mucha habilidad con las líneas rectas, ¿no? Pero la pintura, por ejemplo, en el oriente, tiene más verde, más rojo y tienen mayor facilidad con las curvas, con los círculos, porque es el entorno. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que el entorno moldea, el entorno finalmente hace una escultura de nuestro cerebro, ¿no? Ahora, el cerebro mismo también va a depender de un tiempo histórico, ¿sí? Las competencias que desarrollamos van a variar, ¿no? Por ejemplo, el cerebro del siglo XVIII era pues diseñado para la época de la industria, ¿no? El cerebro de ahora está diseñado para otro tipo de actividades, ¿no? Entonces va a variar con la edad, va a variar con la cultura, ¿no? Va a variar con el tiempo y finalmente el cerebro es un órgano social, ¿ya? Eso es lo que decía Nielsen, que como órgano social no va a desarrollar de forma aislada, ¿sí? Un cerebro aislado no va a desarrollar. Y hay casos así. En la bibliografía podemos encontrar casos desde 1800, ¿no? El niño Víctor, por ejemplo, el salvaje de Aveyron en Francia, o recientemente, ¿no? Las dos niñas que han sido encontradas en los años 80, creo, que habían sido criadas por una señora sordomuda que no las dejaba salir y a la niña que él adoptó después de la etapa, eh, después de que apareció el lenguaje, ella tenía algo de lenguaje, pero que no le servía para comunicarse, y la otra niña la adoptó en una etapa prelingüística, más no había estímulos, entonces no desarrolló lenguaje. Y hay casos así. Yo he tenido una niña que no tenía lenguaje, ¿no? Yo he trabajado con esa niña, pero sucede que le quitaron de los brazos de su mamá cuando la niña tenía un mes y la mamá la deportaron, una historia trágica, ¿no? Y la niña pasó por los vecinos hasta más o menos, hasta más o menos los 3 meses, ¿no? Que lograron sacar a los tres hermanitos y la niña no tuvo contacto con la madre ni con el padre.
no desarrolló lenguaje. Y su lenguaje era muy, muy incipiente. Entonces, el entorno finalmente moldea, ¿no? Moldea nuestros cerebros. Y no vamos a desarrollar los contenidos que tiene nuestra mente, porque nuestra mente tiene que nutrirse de contenidos, porque no nacemos con la mente en blanco, ¿no? Pero tenemos que construir nuestros aprendizajes en base a qué, a la interacción que tenemos con el medio. Y ese es el cerebro social que tenemos, ¿no? Esa es la importancia y esa es otra gran diferencia, ¿no? Otra diferencia es el lenguaje humano que tenemos, ¿no? Nuestro lenguaje tiene muchas funciones. El lenguaje en la computadora, por ejemplo, es una programación. Nuestro lenguaje tiene función pragmática, tiene función reguladora, tiene función conativa. Es completamente diferente, ¿no? Entonces, simplemente por fines didácticos se ha realizado esta comparación y para generar debate, ¿no? Gracias por los aportes. ¿Algún otro aporte? Si nos da para avanzar un temita más. Eh, vamos a ver otra cualidad de nuestro cerebro, ¿ya? Y vamos a ver la plasticidad cerebral. No sé si ustedes han oído y qué es plástico. Plástico, ¿no? Plástico es resistente, plástico es moldeable, plástico es adaptable, ¿sí? Entonces, se ha tomado este término de este vocabulario para decir que el cerebro es moldeable, adaptable, ¿verdad? Si es plástico, es moldeado, es modificado desde el entorno, pero también puede ser modificado por nosotros mismos. Inclusive sin experiencias, inclusive sin rehabilitación, muchas veces en el área de rehabilitación, el cerebro se puede reorganizar a sí mismo. Y esa es la plasticidad. Tenemos plasticidad neuronal, tenemos plasticidad a diferentes niveles. Tenemos plasticidad cognitiva, podemos reorganizar nuestros pensamientos, ¿no? Tenemos plasticidad emocional, podemos cambiar nuestras emociones, ¿no? Hay plasticidad a todo nivel. Entonces, vamos a ir desarrollando este tema, no es muy largo, y vamos, hoy son 50 diapositivas, ¿no? Todo esto que hemos tocado viene de la investigación, ¿no? Cuando decimos que el cerebro es plástico, que el cerebro cambia, también tenemos que mencionar que hay periodos críticos o ventanas de oportunidad. Es decir, sí, el cerebro es plástico y podemos aprender toda la vida, todo, ¿verdad? Pero hay periodos críticos y esto también hay que admitir. Si no desarrollamos lenguaje de 0 a 3, difícilmente que desarrollemos lenguaje, ¿verdad? Entonces, hay periodos críticos. ¿Cuándo es un periodo crítico? Cuando las neuronas, los axones están muy mielinizados. Eh, miren, se ha visto que además del periodo crítico, nosotros tenemos la famosa poda neuronal. Dicen que hay dos grandes podas, ¿no? Una antes de entrar a primero de primaria y otra en adulto joven, pero en la adolescencia también hay otra poda. ¿Qué quiere decir poda? Como su nombre dice, poda neuronal. Lo que no fue instaurado bien, es decir, lo que no fue repetido, lo que no fue codificado, lo que no tuvo significado y lo que no se usa, se va a podar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, vamos a utilizar términos otra vez de la informática, tiene una gran capacidad instalada. Ya sabemos que tiene, imagínense, tiene 87.000 millones de neuronas, no sé cuántos kilómetros de conexiones, ¿sí? No podría, tiene que optimizar para funcionar. No podría manejar tanto. Nosotros nacemos con capacidad para articular 200 fonemas que hacen a todos los idiomas del mundo, pero los vamos perdiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, los japoneses a mí me decían Marianira, ¿no? Marianira-san, me decían, no pueden la R. Nosotros no podemos la TH del inglés, digamos, o el alemán, esas Gs del alemán, no podemos. ¿Por qué? Hemos nacido con esa potencialidad, pero no la hemos usado. Entonces ha habido una poda neuronal, ¿sí? O sea, lo que no fue usado se va a podar. ¿Por qué? Porque la gran capacidad instalada del cerebro eh, hace que tengamos que optimizar, ¿ya? El cerebro tiene que optimizar sus recursos, ¿no? Entonces, aparte cuando hablamos de plasticidad cerebral, tenemos que hablar de periodos críticos y de poda neuronal. ¿Por qué ocurre la poda? Miren,
Cuando nacemos, estas son las sinapsis, ¿ya? Ya nacemos con algunas sinapsis. Por ejemplo, la voz de la mamá ya ha construido algunas sinapsis, ¿no? Porque la voz de la mamá entra amplificada por la laringe, la faringe, ¿no? Pasa al líquido amniótico, se amplifica y llega amplificada la voz de la mamá al bebé que está en el útero, ¿no? Entonces ya nacemos. El tacto también, cuando nos tocamos la barriga, ¿verdad? Entonces ya nacemos con algunas neuronas. Pero hasta los 6 años hay un crecimiento impresionante de neuronas, pero esto se tiene que automatizar, ¿ya? Se automatizan y miren, a los 14 años ya no hay tantas conexiones. No se podría trabajar con toda la capacidad instalada del cerebro porque nuestro cerebro sufriría un colapso, ¿no? Entonces, tenemos plasticidad emocional también, les decía. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que tenemos plasticidad cognitiva, podemos educar, ¿no? Si pensáramos que nuestros conocimientos son fijos o nuestra inteligencia es cristalizada, no podríamos educar. ¿Sí? Hay también plasticidad emocional, es decir, que nosotros podemos cambiar, modificar, adaptar, adecuar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Sucede que a veces es difícil por los sistemas de creencias que construimos en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Ustedes saben que las creencias nos determinan. ¿Y cómo construimos las creencias? Las construimos con experiencias que tienen alto contenido emocional, pero que son repetitivas. Entonces yo me construyo creencias de que puedo, de que no puedo, de que sirvo, de que no sirvo, de que valgo, de que no valgo, soy buena para esto, no soy buena para esto, y voy construyendo creencias que van a determinar. Pero llega un momento en que por decisión propia, si ya soy adulto, digo, voy a modificar mi sistema de creencias y me someto a un tratamiento. Plasticidad emocional, ¿sí? De la misma forma, puedo cambiar las percepciones, las creencias, la subjetividad que yo tengo de acuerdo a nuevas experiencias. Y si yo pensaba que era merecedora de chiquitita, en la adolescencia no me he ido bien, no me he ido bien en la etapa adulta y digo, bueno, pues no merezco nada. Igual puedo cambiar. ¿Sí? Entonces, hay plasticidad emocional. Esto es la plasticidad cognitiva, por ejemplo, es una oportunidad para nosotros, los educadores, pero la plasticidad emocional es la gran oportunidad que tienen los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas, ¿no? Los coach que ahora están de moda, los que hacen programación neurolingüística, el cableado cerebral. ¿Por qué? Porque tenemos una plasticidad emocional. Esta plasticidad emocional hace que yo pueda cambiar mis pensamientos, pueda cambiar mis emociones. Todo pensamiento viene de alguna experiencia, ¿sí? Cuando yo experimento algo, voy a formar conceptos y voy a formar pensamientos. Estos pensamientos me van a hacer a veces formular opiniones, por ejemplo, yo puedo comparar, puedo deliberar, puedo formular opiniones y hasta tomar decisiones, como decía el colega, ¿verdad? Tomo decisiones. Pero todo esto son procesos mentales internos. Cómo se expresan cómo se expresan al exterior, se expresan a través de conductas, actitudes y comportamientos, ¿no? Entonces, lo interno es la actitud, lo interno son las creencias que se pueden cambiar, pero ¿de dónde vienen? Con experiencias, ¿no? Dice que no se pueden, que el cerebro humano no puede en realidad olvidar. ¿Sí? Dice, el cerebro humano reemplaza. Entonces, si yo quiero cambiar algo a nivel emocional, tengo que reemplazar por otro tipo de experiencias que me van a dar nuevos pensamientos, ¿sí? Estos nuevos pensamientos van a formar nueva química y se va a dar todito, se va a dar el cambio esperado. Las emociones cambian constantemente, ¿no? Aunque sean básicamente las mismas, puedo tener las mismas emociones, pero hoy día son más intensas y mañana menos o aparecen cada día o después aparecen una vez cada semana, ¿sí? O son diferentes en respuesta a las situaciones. O sea, hay una plasticidad motora, hay una plasticidad sensitiva, hay una plasticidad emocional y hay una plasticidad cognitiva. ¿Hay la plasticidad emocional en adultos? Sí. Se pensaba que la plasticidad, primero, cuando hasta los 90 se pensaba que el cerebro era plástico de 0 a 2 años. Después se pensaba que era de 0 a 6. Claro, la plasticidad hasta los 6 es mucho mayor, pero hay plasticidad también en el cerebro adulto.
Alrededor de los 45 años, dice Joe Dispenza, que nos convertimos en un conjunto de conductas memorizadas, ¿no? Tenemos hábitos inconscientes, relaciones emocionales automáticas, tenemos creencias, tenemos actitudes, ¿no? Y la repetición de todo esto condiciona el cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene una memoria y eso es un hábito, ¿no? Pero el periodo crítico puede ser reabierto en adultos. ¿En cuánto tiempo? Con mucho, mucho entrenamiento. Pero ¿cuál es la condición para que haya plasticidad emocional en los adultos? La función ejecutiva. Sí quiero. ¿Sí? Desde afuera no se va a poder hacer ningún cambio si la función ejecutiva, si ejecutivamente el adulto no decide. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a ver en este tiempito que nos queda los principios de la plasticidad cerebral. Si nosotros queremos incidir en el desarrollo, en el cambio del cerebro, eh, tenemos que tener ciertos principios. ¿Cómo hemos sacado estos principios? Comparando casos, ¿no? Comparando casos para sacar aspectos comunes y hemos formulado principios. En la literatura ustedes van a encontrar unos 5 principios más o menos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos neuronas que emiten juntas, se asocian, ¿no? Eh, Antes de todo esto tenemos que estar conscientes de esta organización cerebral compleja, nuevamente, ¿no? La teoría de redes complejas, todo esto va a cambiar. Ahora, si vemos esto es un sistema, ¿verdad? Si cambio una red, una conexión, se van a afectar también las otras conexiones. Entonces, hay oportunidad para la plasticidad cerebral. ¿Cuál es el primer principio? ¿No? El primer principio es las actividades cerebrales se asocian de acuerdo a su uso. Conocen este hombrecito, es un homúnculo, ¿no? El famoso homúnculo, este es el homúnculo sensitivo de Penfield. Penfield es un neurólogo que ha hecho cirugías y ha encontrado que hay representaciones motoras, ¿no? Y sensitivas a nivel cerebral. Si ustedes sacan esta parte, me están viendo, sí, ¿no? Si ustedes sacan esta parte de aquí del cerebro como una wincha, ¿ya? Como una wincha. Así cortan aquí como una wincha. Ahí está la zona motor. Más atrás, sacan como otra wincha, está la zona sensitiva. Se ha visto que estos lugares tienen, los que tienen mayor actividad desde afuera, por ejemplo, las manos, en lo sensitivo, tienen mayor representación en estas áreas del cerebro. Por eso se dice que las actividades cerebrales se asocian de acuerdo a su uso. Por ejemplo, los violinistas, hay estudios famosos, ¿no? Los famosos violinistas de Londres, ¿no? O los taxistas de Londres. Había un estudio que se ha hecho por los años 94, 95 más o menos, donde se ha visto, se quería estudiar a los taxistas de Londres. ¿Por qué? Porque para que les den la licencia tenían que conocer todas las rutas y dice que las rutas en Londres son súper complicadas. Entonces tenían que estudiar y además como practicaban cada día llevando gente a diferentes lugares, les miden, evalúan sus hipocampos y ven que son más grandes. En el hipocampo está la memoria de trabajo, ¿no? La memoria más actualizada, la que tiene que ver también con el espacio. Entonces encuentran que su hipocampo era más grande. Por esa misma época hacen un estudio de los violinistas. Buscan violinistas y si el violinista era diestro, ¿no? Escanean su cerebro y ven que la zona motora de la mano tiene mayor representación. Es decir, que se usan, o sea, las actividades cerebrales se asocian de acuerdo a su uso. Ese es un principio, ¿ya? Otro principio es que la acción externa activa el correlato anatomofisiológico. Ya les he hablado de este principio cuando les decía de la función ejecutiva. ¿No? Si yo no tengo las experiencias, no voy a generar el freno inhibitorio, por ejemplo, ¿sí? Y si yo no he generado este freno inhibitorio de niño, no voy a poder generar de forma voluntaria cuando sea adulto. No es lo mismo que si yo no veo, no he estimulado el tamaño, por ejemplo, o la forma, o el espacio, va a llegar un momento en que voy a estar sometida, tengo que salir a la calle, ¿no? Y voy a empezar pues a organizar el espacio, la forma, el tamaño, la dirección, pero con la función ejecutiva, y lo puedo hacer de forma voluntaria, ¿verdad?
¿ya? Pero con la función ejecutiva no se puede, porque tiene que haber un contenido que me lleve a decidir, ¿sí? Entonces les decía que la acción externa activa el correlato anatomofisiológico. Si yo pongo una acción que ingresa desde la visión, el correlato anatomofisiológico es el occipital, ¿ya? Pero no se queda ahí. Si yo les digo, ¿qué es este ruido? ¿Sí? El correlato anatomofisiológico será la zona temporal, pero no se queda ahí, ¿verdad? Ya les he mostrado cómo se conecta en redes el cerebro. Otro principio de la plasticidad cerebral es que la acción conecta. Si hay una acción, o sea, acción, ¿verdad? Hay sinapsis, ¿no? La acción conecta. Entonces, si hay estos principios, ¿por qué nuestras clases, ¿no? En el presencial especialmente, tienen que ser sumamente teóricas? ¿Por qué? Si sabemos que la acción conecta, ¿sí? La acción conecta, inmediatamente la acción provoca, activa la sinapsis. Este principio se puede aplicar eh, en rehabilitación. Esta señora es Bárbara Arrow. Ella ha nacido con un problema de espacialidad que solamente el no poder construir el espacio en su mente le ha ocasionado grandes problemas. No podía escribir, no podía pararse, no podía escribir, no podía copiar. Era era terrible la desorganización que tenía, que se vuelve totalmente discapacitante, ¿no? Entonces ella descubre una vez, mirando las manecillas del reloj, que podía organizar el espacio apoyada en estas manecillas del reloj. Y practica y practica y practica y practica hasta que se vuelve experta en dominar ese espacio. Después lo hace con 2 relojes, con 3, con 4. Y claro, con más tiempo, termina una carrera universitaria y abre unos institutos que son famosos, los institutos Arrow, que trabajan con niños con problemas perceptuales, ¿no? ¿Qué ha pasado con este caso? Tenía lesión en las zonas donde se construye el espacio. Gracias a tanta práctica que ha hecho, tanta práctica que ha hecho, ha desenmascarado vías neuronales alternativas, es decir, ha activado otras vías neuronales. ¿Cómo? Mediante la práctica intensiva. Esto se aplica en rehabilitación, ¿ya? En cambio, con personas normales, yo creo, no sé, es discutible. Yo mucho de lo que les hablo son mis reflexiones, ¿no? O sea, tampoco es acabado. Me apoyo en investigación, sí, pero es también susceptible de ser discutido, ¿no? Entonces, yo pienso que en las personas sin ningún problema, ¿no?, orgánico, no tenemos por qué desenmascarar, sino más bien tenemos que estimular y estimular y estimular. Por 2 ejemplos, ¿ya? Tengo, digamos, un niño con parálisis cerebral. ¿Sí? Ya hay lesión en el cerebro. Depende de la profundidad, depende de la edad. Entonces, no, pues no, ¿qué voy a hacer? Neurona muerta no recupera más, pero tenemos tal capacidad instalada que podemos desenmascarar otras vías con mucha práctica. Hay unos institutos en España, los institutos de Llano se llaman, donde van puros jóvenes que han sufrido lesión medular después de accidentes en motocicleta o accidentes automovilísticos. Entonces los sujetan de aquí, esta es la cadera y estos son sus pies que están colgando. Les ponen unos como esquís en una máquina que se mueven estos esquís, van así pero con patrón cruzado, no puedo hacer con mis dedos. ¿Sí? Les ponen en patrón cruzado. Aquí están sujetados, están con corsés. Y todos los días de Dios los ponen a la máquina. Y la máquina les mueve los pies. Los pies están colgando, no tienen función. ¿Y qué pasa? Tanta práctica, se desenmascaran otras vías. Hay lesión medular. Por algún lugar se vuelven a conectar las neuronas y de pronto un día solito hace este movimiento y hace el patrón cruzado. Y ya no necesita los esquís. Entonces se perfecciona esto. ¿Qué ha pasado? Se ha desenmascarado, ¿no? Se han creado otras vías. Y eso en rehabilitación. Entonces, se puede crear otras vías, ¿ya? Es posible desenmascarar las vías neuronales o crear otras vías alternativas. En cambio, en lo normal, ¿no?, cuando no hay lesión, yo tengo que
perseverar en eso hasta, no sé, digamos, no tengo estrategias de toma de apuntes, ¿no? Voy a aprender a tomar apuntes fase por fase. Voy a aprender a mirar, a oír, a apuntar 2 palabras, 3 palabras, 4 palabras, 5 palabras, hasta tomar apuntes. Son las mismas vías, no es desenmascarado nada. ¿Por qué? Porque mis vías están intactas, solo que no están activas. En cambio, cuando hay lesión, ya no están intactas, entonces pueden desenmascarar. Otro principio es que neuronas que emiten juntas tienden a asociarse. Aquí entra el aprendizaje, por ejemplo, multisensorial. Si yo enseño si yo enseño algo con visión, tengo que enseñar con audición y con movimiento, ¿sí? Entonces, una integración multimodal. Esto no se va a olvidar. Entonces, neuronas que emiten juntas se asocian. Si yo enseño la coordinación ojo-mano, que se mire su manito cuando está escribiendo, hay sincronía entre la visión y la mano, entonces se va a formar un fascículo. Se van a neuronas que emiten juntas, se asocian y tengo una persona atenta, ¿sí? Pero neuronas que emiten separadas se disocian. Si yo, por ejemplo, tengo el hábito de fumar después de almuerzo, ¿sí? Un día me aguanto, al otro día me aguanto, al otro día me aguanto. 21 días dice que son los neurociclos, ¿no? 21 días me aguanto, neuronas que emiten separadas se disocian, me olvido, ¿ya? ¿Cómo hacen las neuronas que emiten juntas? Tienen varias formas de asociarse. Se asocian, primero se pueden acoplar al mismo circuito o finalmente hacer otras conexiones o hacer conexiones nuevas. Se pueden asociar de forma unimodal, o sea, por ejemplo, visión con visión, de forma intermodal, visión con audición, multimodal, percepción con movimiento y lenguaje. Se pueden asociar de forma supramodal, desde aquí se va a dirigir toda la asociación, y se pueden asociar entre actividades del mismo hemisferio o actividades de ambos hemisferios, ¿no? Ahí están las neuronas que emiten juntas, se asocian. Las neuronas que emiten separadas se disocian. Por ejemplo, esta niña jamás va a estar atenta. No va a lograr atender cuando escribe. ¿Por qué? Porque miren, las neuronas motoras del movimiento de sus manos están emitiendo. Pero las neuronas de la atención, la red atencional de alerta, ¿dónde estará? ¿Verdad? No hay sincronía, entonces esta niña siempre va a estar distraída. ¿Por qué? Porque neuronas que emiten separadas se disocian. Ocurriría lo contrario si la niña estaría mirando aquí, ¿no? Sus ojitos estarían mirando a su mano, habría una sincronía entre el movimiento de sus ojos y su mano, ¿no? Neuronas que emitirían juntas se asociarían y tendríamos una niña atenta. Otro principio es úsalo o lo perderás, ¿no? Nosotros venimos con una serie de habilidades o desarrollamos habilidades que si no las usamos, las vamos a perder. Entonces, aquí entran las lógicas de los currículos, ¿no? El construir sobre lo que ya tenemos. Un ejemplo es la función hace al órgano. Cuando hay parálisis cerebral, hay diplegia especialmente, cuando los pies están con parálisis cerebral, parece que los pies se vuelven más chiquititos. Pero en realidad no es que se vuelvan más chiquititos, sino la función hace el órgano. Como esos piecitos no se mueven, parecen pequeños, ¿no? La función hace al órgano. Eso quiere decir, si yo no uso lo que tengo, es un principio de la plasticidad cerebral, lo voy a perder, ¿sí? Después, hay otro principio que si usamos y mejoramos, ¿no? O sea, podemos usar y vamos a mejorar la habilidad. Lo que pasa con estas jóvenes, ¿no? Este ejemplo puesto. Al comienzo van a ir a integrar percepción del espacio, ¿no? Coordinación, disociación de movimientos, perdón. Mano derecha arriba, mano izquierda abajo, disociación movimientos, todo está regulado por la visión, pero al comienzo es apenas. Cada día van y hacen lo mismo y pueden disociar, pueden coordinar piernas y además pueden cantar al ritmo de la música. Úsalo o mejora, ¿sí? En educación, el currículo en espiral. Aprender y enseñar lo aprendido consolida. Uso lo que tengo,
Entonces yo nombro, por ejemplo, tutoría de pares, que el compañero le explique lo que hemos avanzado, ¿no? Entonces, úsalo y mejóralo. Estos principios, miren, nos pueden servir para diseñar también estrategias, ¿no? Por eso les estoy compartiendo. Otro principio es imagina y recablea. Para el cerebro es lo mismo imaginar, ver que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos las famosas neuronas espejo, ¿ya? Que la de los monitos, no sé si ya les he contado, había en un laboratorio dos monitos y estaba el italiano Risolati haciendo experimentos y ambos monitos tenían electrodos en su cabeza y estaban conectados a las máquinas. A un monito le dan un plátano y el monito empieza a comer el plátano y claro, se activan las zonas motoras. Se ve eso en la máquina. Pero el otro monito que veía también se activaban las mismas zonas. Entonces, ¿qué pasa? Me imagino que dicen, bueno, no, algo está mal y repiten el experimento. Y encuentran que aquel que ve está haciendo todo el recorrido, igual que el que está comiendo, ¿no? Entonces se ve que para el cerebro es lo mismo imaginar que ver o que hacer. Cuando nosotros imaginamos, estamos recableando nuestro cerebro. Ya estamos haciendo las rutas. Y cuando lo hacemos en realidad es como si ya lo hubiésemos hecho. Y aquí tenemos un experimento bien interesante con los Marines de Estados Unidos. Sucede que los Marines de Estados Unidos para entrar dice que pasan una serie de pruebas, ¿no? Y la prueba en la que la mayor parte fracasa y no logra ingresar a la Marina es la prueba en la que les ahogan, los meten al agua y les presionan y los ahogan. Hacen un estudio, entrevistan a los que han pasado y no es que son aquellos que no tiene nada que ver que hayan vivido cerca del mar, que sean grandes nadadores, nada. ¿Qué encuentran? Que habían practicado mentalmente cómo les iban a ahogar, qué iban a hacer, iban a respirar, se iban a decir cosas a sí mismos, ¿no? Entonces, cuando les hacen realmente aquello, ya les parece conocido, porque su cerebro ya lo ha practicado, ya ha imaginado, ¿no? Ha hecho una práctica mental. Entonces, para el cerebro es lo mismo imaginar, ¿no? Que hacer. Si en la mente se vive como si fuera, se puede cambiar el cerebro, ¿no? Muchas veces te dicen, hazte la feliz, y de pronto te pones feliz, ¿por qué? Porque el cerebro cambia. Inclusive, no sé si han probado esto, ponerse cuando se levanten tristes, pónganse un lápiz, ¿no? Y los músculos risorios se van a activar, ¿no? Entonces el cerebro va a empezar a imaginar que está feliz, ¿no? La mente es el cerebro en acción, ¿ya? Bueno, aparte de este principio de imagina y recablea, aquí este era un ejemplo que me daba un participante, me decía, un ejemplo de imagina y recablea, dice, es una charla motivacional. Por ejemplo, explico a un grupo lo que vamos a lograr, los llevamos al escenario, ¿no? De lo que queremos lograr, entonces los estudiantes van a imaginar y van a hacer como si estuvieran trabajando, ¿verdad? Las simulaciones, los proyectos, la enseñanza por competencias, los profesionales en formación, todo eso podría responder a este principio. Otro principio de la plasticidad cerebral es la especificidad. ¿Por qué he puesto esto así de específico? Porque si yo quiero que la lengua se mueva hacia arriba, tengo que hacer la actividad exacta, ¿ya? No puedo enseñar geografía para que aprendan historia, ¿no? O sea, tengo que ser muy específica en escoger los estímulos para que haya plasticidad cerebral. La especificidad va desde el programa educativo individual, ¿no? Hasta el material específico que necesitamos, ¿no? También hay otro principio que es la intensidad y el tiempo. Ya les decía que nosotros no aprendemos en una vez, ¿sí? No aprendemos con 10 minutos. Tenemos que haber practicado varias veces, ¿no? Varias veces por tiempos determinados. Y así están establecidas, por ejemplo, las cargas horarias en las materias, los temas en la enseñanza, ¿no? Entonces, tenemos la especificidad, tenemos la intensidad y tenemos el tiempo. Y en esto nosotros somos buenos cuando hacemos nuestros planes de clase.
¿verdad? Cuando hacemos los planes de clase decimos vamos a avanzar esta unidad una vez, vamos a avanzar este tema y este otro tema en 2 semanas, planificamos. ¿Por qué? Porque sabemos que si quiero avanzar un tema, no lo voy a hacer una sola vez, ¿no? Hemos visto la historia del cerebro, hemos visto las competencias del cerebro, estamos viendo la plasticidad del cerebro y bueno, ya, van a estar con todo esto y hemos hecho varias veces, hemos hecho por tiempo determinado y esto también tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de horas que estudiamos ciertas materias, ¿no? El entrenamiento modifica el cerebro. No, se ha visto en este juego Tetrix, ¿no? Hasta lo controlado genéticamente, dice, puede cambiar, ¿no? Esta es una investigación que se ha hecho. El entrenamiento reorganiza el cerebro, pero lo que más hace el entrenamiento mejora la velocidad de respuesta. Aquí hay un juego que es clásico para esto, por ejemplo, el niño pequeño, cuando le lanzo una pelotita, no puede agarrarla, ¿verdad? Yo les digo a los papás, se van a poner atrás y ustedes le van a agarrar sus bracitos. La mente de ustedes va a hacer los cálculos de velocidad, de distancia y va a mandar al cuerpo del niño las acomodaciones posturales para que el niño agarre la pelotita. Poco a poco le van a ir quitando la ida y va a ser la mente del niño que va a hacer esos cálculos hasta agarrar la pelota. Al comienzo, pues lo hará lentamente, ¿no? Pero poco a poco lo hacen más rápido, hasta que yo le agarro y agarro, le tiro y agarro, ¿no? Entonces el entrenamiento mejora la velocidad de respuesta. ¿Cómo hemos aprendido un idioma? Apenas, ¿verdad? Y hablo un día, hablo 2, hablo 20, hablo una semana, hablo un mes y de pronto mi inglés se va a volver súper fluido. El entrenamiento mejora la velocidad de respuesta. Pero también este otro principio que quiero representar así. Dice en este principio, la interferencia, hay un principio de interferencia. 2 actividades cognitivas de alto nivel compiten. Yo no puedo hablar por teléfono y tomar apuntes, porque son de alto nivel, no puedo. Tampoco puedo, ¿no? Tampoco puedo estudiar en voz alta cuando todos están hablando, porque hay una interferencia, ¿verdad? Entonces, la interferencia se va a dar cuando 2 actividades cognitivas de alto nivel compiten, o 2 vías o 2 actividades por el mismo sentido también compiten. Si hay ruidos y yo quiero oír, difícilmente voy a oír. Entonces, es otro principio que yo tengo que cuidar, ¿no? Entonces, tengo que ver el entrenamiento que reorganiza, el entrenamiento que mejora la velocidad de respuesta, pero también tenemos la significación y la gratificación. Se ha descubierto, se ha visto que cuando uno llega a algún resultado que es bueno, y si recibe gratificación, o sea, si recibe, no solamente premio, ¿ya? El premio a veces, un dulce, un chocolate, no necesariamente eso, una mirada, una nota, una palmada, una aprobación del grupo, esa es la gratificación. Pero ¿qué se ha encontrado? Se ha encontrado que cuando se hace alguna actividad que tiene que ver con memoria, eh, cuando hay refuerzo, se sella con acetilcolina. Es decir, se emite, las neuronas transmiten una a la otra acetilcolina, que es el neurotransmisor de la memoria, o sea, incrementa la capacidad de memorizar, ¿no? Pero cuando hay significado, se activa el sistema dopaminérgico, que tiene que ver con la recompensa, ¿sí? Entonces, vean, hay química en nuestro cerebro cuando yo enseño con significado y cuando esto también es reforzado. Este ya hemos visto que es la práctica repetida mejora la velocidad de respuesta, ¿no? Ahí está el niño jugando a la pelotita. Hay plasticidad funcional y hay plasticidad estructural. Merzenich es un neuroplástico famoso. Merzenich ha investigado con animalitos, ha investigado con personas, ha visto específicamente en la plasticidad que la práctica repetida no solo cambia la velocidad de respuesta. Él ha encontrado que también luego de un tiempo cambia la estructura cerebral, ¿no? Porque hemos visto que la actividad activa, como es la experiencia, activa el correlato anatomofisiológico, ¿sí? Tanto practicar, ha debido haber más surco, más huellas, más conexiones,
ha cambiado la estructura a nivel cerebral. Esto ya hemos visto, pero la práctica mental es suficiente para promover la plasticidad cerebral. Yo puedo imaginarme, ¿no? Y tengo que imaginarme todo el proceso por fases, por etapas, por tareas, puedo promover la plasticidad cerebral. Generalizar es otro principio. Solo hay aprendizaje cuando nosotros generalizamos. Algo que yo he aprendido lo aplico a otra situación, entonces decimos que hay generalización, ¿no? Este es de rehabilitación. Finalmente, el periodo crítico puede ser reabierto en adultos. Tampoco todo es plasticidad, ¿verdad? Depende mucho de la edad y depende mucho si hay lesión, depende de la profundidad, ¿no? Eh, de todas formas, cuando hay mucha práctica, la estimulación que hace abre el núcleo basal. Y aquí se libera el factor de crecimiento neurotrófico y los axones se llenan de sinapsis, o sea, se envuelven, se mielinizan, perdón. Los axones se mielinizan, ¿no? O sea, se llenan de mielina y las conexiones vuelven a ser veloces, vuelven a ser eficaces y efectivas. Y hay conexión entre el cerebro. Con mucha práctica, el periodo crítico puede ser reabierto en adultos, siempre y cuando no haya lesión cerebral, ¿ya? Bueno, entonces, estos son los principios de plasticidad cerebral. El primer principio va a ser la significación y la gratificación. El otro principio es la adaptación funcional, ¿no? La especificidad, la generalización. Otro principio es neuronas que emiten juntas se asocian, pero neuronas que emiten separadas se disocian. Hay otro principio de concurrencia que les decía, de motivación. Otro principio es úsalo, mejóralo, úsalo, lo perderás. El principio de edad y profundidad. El principio de intensidad, tiempo o el tiempo que quiere decir frecuencia. Imagina y recablea la práctica del entrenamiento y el entrenamiento incrementa la velocidad. ¿Sí? Entonces, esos son los principios de plasticidad cerebral. También podemos decir que el comportamiento es una forma de llegar a la plasticidad cerebral. Si modificamos el comportamiento, se va a modificar la función, ¿no? Desde afuera se va a modificar la función. Y el entrenamiento puede modificar la estructura. Bueno, pero no todo es plasticidad cerebral, ¿sí? Depende mucho, lo que les decía, de la edad y la profundidad. Si el daño ha sido muy profundo en estos sectores, por ejemplo, muy difícilmente se va a recuperar la función y mientras más temprano, mejor. ¿Qué activa la plasticidad cerebral? La motivación, la práctica mental, la exigencia, la presión. La presión, cuando el cerebro está en modo sobrevivencia, se activa la plasticidad, se facilita la plasticidad cerebral. ¿Cómo puede darse una plasticidad cerebral? Generalmente hasta que haya la función ejecutiva bien desarrollada, de afuera hacia adentro, o sea, del exterior hacia adentro. Pero cuando ya tenemos un desarrollo adecuado, puede ser de adentro hacia adentro, de mí a mí, ¿no? Cuando yo quiero. También hay una activación ejecutiva, ese sí yo quiero, ¿no? Aquí he puesto esta orquesta, porque esta es la zona prefrontal y todos estos componentes son el cerebro. Si la función ejecutiva decide, ¿no? Todas las otras áreas del cerebro se van a no sujetar ni obedecer, se van a activar. Eh, También la plasticidad cerebral se ajusta al principio de diversidad. Hay ritmos de plasticidad cerebral. No todos cambian al mismo ritmo, no todos se adaptan al mismo ritmo, unos son más rápidos, otros son más lentos. Y la plasticidad cerebral también tiene que ver con el componente genético, ¿no? Con el temperamento que venimos. La plasticidad cerebral nos muestra también, en la plasticidad cerebral también hay diferencias individuales, ¿no? Finalmente, compartimos el 99.9 de nuestra biología, somos casi igualitos.
el 1% hace la diferencia, ¿sí? La diferencia individual que tenemos que considerar. ¿Siempre va a haber plasticidad cerebral? No, pues no sería adecuado que todo cambie. Si todo estaría constantemente cambiando, no tendríamos automatismos, ¿no? Un cerebro demasiado plástico pondría en riesgo a toda la biología, pues a todo el organismo, ¿no? Entonces, hay aspectos que sí tienen que estar estables y hay aspectos que sí se pueden cambiar. ¿Cuáles son los límites de la plasticidad cerebral? Los límites de la plasticidad cerebral es que también esta plasticidad se puede aplicar a lo, entre comillas, negativo, ¿sí? Por práctica, por repetición, por intensidad, tanto oír, se puede volver un hábito, ¿no? Se puede volver una habituación y va a ser todo muy común. Lo emocional es lo más estable, pero es lo más difícil de cambiar, ¿no? Porque se implican otros procesos. ¿Por qué? Porque en lo emocional hay más áreas implicadas. Cuando reímos, hay creo 38 áreas cerebrales implicadas. Cuando odiamos 38 áreas implicadas. Cuando reímos 24. O sea, en todo lo emocional se van más áreas implicadas del cerebro, ¿no? Bueno, hasta aquí es la plasticidad cerebral que nos muestra que nuestro cerebro es bastante complejo. Miren, hemos visto la estructura, hemos visto la función, hemos comparado con la computadora para ver las competencias y ahora hemos visto los principios de plasticidad cerebral. Nosotros, desde la educación, entendemos que si consideramos que nuestro cerebro es una unidad, ¿no? Una unidad cerebro, mente, cuerpo y relaciones, pero si consideramos que es un órgano estático, o sea, no sé, no vamos a poder hacer educación. Tenemos que agarrar la plasticidad cerebral como el pilar que las neurociencias nos dan para sustentar nuestra práctica profesional. Si pensamos que el cerebro es plástico, podemos modificarlo y pasar a las siguientes lecciones, ¿no? Que vamos a tener en este módulo cuando hablamos, por ejemplo, del modificador cerebral. ¿Sí? La idea es que conocer estos principios contribuya a que comprendamos y apoyemos la conducta, la cognición, las emociones y los movimientos desde un enfoque posibilitador, es decir, de que sí se puede construir sobre eso, sí se puede modificar, sí se puede cambiar. Esta plasticidad cerebral se puede aplicar a conductas, a actitudes, a comportamientos, ¿no? Por ejemplo, a los ámbitos de toma de decisiones, estructuración de la conciencia, las relaciones familiares y sociales. Pero básicamente nosotros tenemos que aceptar, tenemos que estar convencidos de que tenemos un cerebro humano plástico, modificable y a partir de eso ya podemos diseñar propuestas, estrategias, programas, porque ya conocemos sus competencias. Además, sabemos que es un órgano plástico. Ahora, ¿cómo vamos a activar esta plasticidad cerebral en base a estos principios? Con esto tendríamos acabado el contenido de esta semana. ¿Tienen preguntas? ¿Qué opinan de la plasticidad cerebral? ¿No opinan? Opinen. Tengo yo una consulta, bueno, más que consulta, creo que sí es bien aplicado esto de la plasticidad cerebral, porque, por ejemplo, en los trabajos te piden bastante adaptabilidad al cambio en algunos casos, ¿no? Y entiendo de que si mi cerebro es plástico, o sea, tiene esa plasticidad, y yo no soy rígido en mi estructura, entonces sí yo puedo adaptarme a los cambios, porque no fácilmente cambio de un trabajo a otro trabajo y no puedo llevarme lo que hacía en el otro trabajo al nuevo trabajo, ¿no? Porque esos son hábitos o costumbres que tenía en el otro trabajo, pero que ya fueron. Yo voy a algo nuevo y debo adaptarme a lo que realmente ahora tengo que hacer. Entonces ahí viene, creo que la parte de la plasticidad del cerebro que nos ayudaría, en realidad nos facilita bastante para poder ser apto a los cambios. Ajá, súper. Estamos saliendo de esta época, la cuarentena.
Y había, no sé si han visto esos memes que sacaban los chicos, adáptate o muere, adaptarse o morir, decían, pero tenía mucho de cierto, ¿no? Las personas que se han adaptado, han flexibilizado su pensamiento y sus actividades rápidamente han logrado sobrevivir porque no había trabajo para nadie. ¿Sí? Un tiempo se pensaba que lo que mejor hacía el cerebro era ser feliz. Decían, ¿no? Los autores, hemos sido diseñados, el cerebro es diseñado para ser feliz. Claro, la Coca-Cola estaba invirtiendo en investigar la felicidad y entonces ya cuando hablábamos de felicidad nos ponían una Coca-Cola y ya, ¿no? Pero hoy en día se sabe que en realidad lo que ha mantenido a la especie vigente, viva hasta estas alturas es la capacidad de adaptación que tenemos. Y esa capacidad de adaptación viene de la plasticidad cerebral, ¿no? En la cuarentena lo hemos visto claramente.